Yeah. All right. Pues muy bien. Bienvenidos a todos y muy buenas tardes a El Pacto de Gracia. Una bendición estar aquí con ustedes. Amados, antes que comenzamos con el llamamiento a la adoración, nada más tengo algunos anuncios. Good afternoon and welcome to Covenant of Grace, a Reformed Church. A blessing to have you join us, as well as a blessing to be with you. Beloved, before we begin with the call to worship, I just want to bring to your attention a few announcements, which are found towards the back of your bulletin. Así que, amados, damos algunos anuncios, así por favor pongan sus ofrendas en la canasta atrás y después del servicio habrá bocadillos en la sala de convivio para tener un tiempo de compañerismo y convivir con ustedes. Hoy sí tendremos escuela dominical y yo voy a continuar con ese estudio de ese libro, La Iglesia Bien Ordenada, el capítulo 3, y también mi esposa y mis hijas van a enseñar a los niños más pequeños también en la clase para los niños más pequeños. Y amados, si están interesados y si tienen tiempo y si tienen oportunidad, este martes que viene a las 9:30 en la cafetería de Doña Sonia, Don Héctor, ahí vamos a dar un estudio bíblico a las 9:30 el martes y estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Y también, amados, para el 30 de mayo, el hermano Santiago Stafford, él estará con nosotros para dirigir el culto y predicar el Evangelio, y también su esposa, Dana, tocará el piano ese domingo, el 30 de mayo. Y también felicidades a nuestro querido hermano Santiago, que este jueves pasado se graduó del Seminario Reformado Mid-America, aquí en la ciudad de Dyer. Así que felicidades a Santiago Stafford. Beloved, so just a few announcements. The offerings are in the basket in the back. And also after the service, we'll have a time of coffee fellowship. And then also after that time of coffee fellowship, we'll have a Sunday school. And for this upcoming week, we do have a Bible study with Doña Sonia and Don Hector this Tuesday. So if you are interested, please let me know. I can give you more information. And we are studying John's Gospel. So if you have any questions about that, I'd be happy to answer those. And beloved, at the end of this month, we will welcome to the pulpit James Stafford, who this past Thursday graduated from Mid-America Reformed Seminary. So congratulations to James Stafford. He is perfectly bilingual. He's at OPC, and I believe he will also be helping and interning at a Spanish ministry in Springfield, Ohio. And so blessings upon you, and we look forward to have you, James in Spanish is Santiago, so we look forward to having James/Santiago with us towards the end of this month. Beloved, those are all the announcements, and now we will officially begin with our call to worship. And beloved, I hope that you saw on the glass counter before you walked in the sanctuary copies of the bulletin as well as a sermon transcript of today's message. So those are there for you, so you can follow along. So our call to worship this afternoon comes to us from Psalm 48, verse 1 and verse 9 and 10. Amados, el llamamiento a la adoración viene del Salmo 48, los versículos 1 y ya después 9 y 10. Aquí leemos el llamamiento a la adoración del Salmo 48. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios y en su monte santo. Y también aquí el versículo 9 y 10. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios. Así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Ahora, amados, por favor, pónganse de pie para recibir el saludo de Dios. Beloved in the Lord Jesus, will you please stand to receive the Lord's greeting?
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, amados, vamos a cantar el primer canto, el número 86, Gracia admirable de Dios. Please remain standing as we sing our first song. Siéntense. Amén. Ahora, amados, durante este tiempo del servicio, vamos a leer la ley de Dios aquí en Éxodo 20 y vamos a enfocar nuestra atención en el octavo mandamiento. Beloved, please turn with me to the reading of God's holy law. So we'll be turning to Exodus chapter 20, and we'll be focusing our attention on the 8th commandment. And then afterwards reading an explanation of what the Lord requires according to his law by using the explanation as we find it in the Heidelberg Catechism. Aquí, amados, les leo el octavo mandamiento aquí en Éxodo capítulo 20. Aquí leemos el versículo 15. No hurtarás. Y aquí leemos las preguntas 110 y 111. ¿Qué prohíbe Dios en el octavo mandamiento? Respuesta: Dios prohíbe no solamente el robo y la estafa, que son castigados por el gobierno, sino que Dios ve como robo también
todas las malvadas trampas y artefactos por los cuales buscamos adueñarnos de los bienes de nuestro prójimo, ya sea por la fuerza o por engaño, tales como pesas injustas, medidas, productos, monedas, úrsula, o por medio de cualquier medio prohibido por Dios. También prohíbe toda codicia y el mal uso y desperdicio de sus dones. La pregunta 111. ¿Pero qué te ordena Dios en este mandamiento? Respuesta. Que yo promueva el bien de mi prójimo, donde y siempre que pueda. Que lo trate como quisiera que otros me traten a mí. Y que trabaje fielmente para que pueda ayudar a los pobres en sus necesidades. Así que, amados en Cristo Jesús, es importante trabajar, ¿verdad? Y por eso siempre pedimos a Dios que nos dé fuerza y salud para trabajar. Y también, claro que principalmente pensamos de las necesidades de nuestros seres queridos y queremos estar seguros que tenemos nuestro pan de cada día, no solamente para nosotros, pero también para nuestra familia. Y claro, si hay oportunidad y si estamos en esa posición para ayudar a los demás, especialmente a los necesitados, a las personas que necesitan ayuda, con mucho amor y cariño también queremos ayudar a otros que tienen necesidades. Y también sabemos, amados, que en el ministerio de la iglesia, algo que vamos a aprender más durante la escuela dominical es el rol, el papel de los diáconos. ¿Verdad? Que cuando hay una necesidad entre nosotros, entre los hermanos, y ¿verdad? Hablamos con ellos no solamente para ayudarles, pero también para orar, y ¿verdad? Que Dios recibe toda la gloria, ¿verdad? Que este ministerio de misericordia. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque somos los recipientes de su misericordia. Ninguno de nosotros hemos cumplido con este mandamiento perfectamente, pero gracias a Dios que Cristo sí obedeció la ley perfectamente en nuestro lugar. ¿Y cómo obtenemos esta salvación? Por medio de la fe. Este es algo que aprendemos, amados, en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Acerca de la salvación. Se obtiene por la fe, y la fe es un don de Dios. No solamente es esta que le llamamos la justificación por la fe, la salvación por la fe, que es algo que aprendemos en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento. También cuando nosotros estudiamos la vida de Abraham, ¿verdad? Y por ejemplo, ahora, amados, nada más quiero leerles brevemente aquí, por ejemplo, en Gálatas 3, los versículos 6 a 14, a donde aquí el apóstol Pablo en Gálatas 3, los versículos 6 a 14 nos ayuda a entender esta doctrina importante, y nosotros, en cierto sentido, somos los hijos espirituales de Abraham, ¿verdad? Porque nosotros también tenemos fe en Cristo como Abraham. Aquí leemos. Beloved, it is true that we have fallen short of the glory of God. We have not kept the 8th commandment nor any of the commandments perfectly. And so it is important to confess our sins before the Lord and seek His forgiveness. And praise God that in Christ we have reconciliation with God, forgiveness, and a righteousness by faith. And as we think about this very important doctrine of justification by faith, not only is that something that we learn about in the New Testament, but also in the Old Testament. And in Galatians 3, verse 6 through 14, we also see in the life of Abraham how he was also, his faith was counted as righteousness, and he obtained a righteousness by faith. And we, as the true spiritual children of Abraham, also place our faith, our hope, our trust, our confidence in Christ Jesus our Lord. So I invite you to turn with me to Galatians 3, verse 6 to verse 14, where we learn about this important doctrine of justification by faith. Aquí leemos Gálatas 3, los versículos 6 a 14. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, y porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere todas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Así que, amados, damos gracias a Dios que por la fe nosotros obtenemos la salvación y la promesa del Espíritu Santo, y como nosotros somos los hijos espirituales de Abraham, que como Abraham nosotros creemos en Cristo Jesús, y damos gracias a Dios que Cristo sí cumplió todos los requisitos de la ley en nuestro lugar. Amén y amén. Ahora, amados, nosotros vamos a cantar otro canto, aquí el número 96, A ti, a mi corazón. Beloved now has a song of response to this great news that we have in Christ Jesus. We will stand to sing number 96, A ti, mi corazón. So will you please stand to sing? Por favor, pónganse de pie.
siéntense, amados. Ahora, amados en Cristo Jesús, ahora tenemos esta oportunidad para compartir nuestras peticiones. Y aquí, amados, atrás de su boletín, sí tengo otras peticiones también para que, por favor, recuerden lo siguiente en sus oraciones. Beloved, at this time during the service, we share prayer requests and hear updates on people we've been praying for. And towards the back of your bulletin in the bottom half, there are a list of petitions. And so just I try to keep those updated. And if there's any new prayer requests, we would love to hear those and pray for them this upcoming week. Así que, amados, sí, aquí por favor recuerden lo siguiente en sus oraciones. Claro que sí, vamos a pensar, ¿verdad?, con mucho amor y cariño la familia de Jesús Cruz Mozo, el sobrino de Margarito que falleció, especialmente, ¿verdad?, la hermana de Margarito, Anabel, y toda la familia. Vamos a también pensar de todos ellos. Y también, amados, claro que ya para este martes que viene, el estudio bíblico, estaremos con doña Sonia, que tiene dolor de estómago, pero ahí está mejorando, así que gracias a Dios, y ahí vamos a estar con ellos, Dios mediante. También, amados, por el hermano Arnold Laver y sus planes, que si hay noticias luego les aviso, pero también Arnold estará con nosotros ya para en junio, estará también en julio. Okay. Y también para el reverendo Valentín Alpuche, que tendrá 2 cirugías, ¿verdad?, para su espalda, y vamos a pensar de nuestro querido hermano que está en California, y, ¿verdad?, pensando de su salud. Y claro que también hay otras peticiones, amados, pero nada más les quiero darle esta oportunidad a ver si hay otras peticiones en este momento. ¿Cómo están todos? Y claro que con mucho gusto. Sí, hermano. Quisiera pedir por el Joshua. Sí. Él está un poco delicado esta semana. Parece ser que podría tener un problema en uno de sus ojos, entonces quisiera que pedir oración para que él pueda estar bien y no vuelva a tener una crisis. Entonces, sí, hermano. Gracias. Sí, con mucho gusto. Está bien. Vamos a pensar de Joshua y, ¿verdad?, claro que sí, ¿verdad?, por la sanación de Josh, que se siente mejor. Ok, sí, claro que sí. Elder Cruz is requesting prayer for Joshua. So he has a problem with one of his eyes, and just pray for his health and pray that he would feel better. And so, yeah, we definitely pray for the Lord's healing upon Josh. And beloved, just to also highlight some other prayer requests that I listed in the bulletin, please pray for the family of Margarito Mozo, a nephew, tragically died just recently, and so the funeral was this just past a few days ago. So our thoughts and prayers and our deepest condolences are extended to the Mozo family, especially to the son of Margarito's sister, who's Jesus Cruz Mozo, who died. And so we pray that the Lord of all comforts and the great comforter, the Holy Spirit, would be with the Mozo family, especially the mother and the family during this time as they grieve and as they mourn the passing of a beloved son and a beloved brother. So our thoughts or prayers are with them. So with that in mind, dear ones, we will end at the end of our congregational prayer. We shall say together in unison the Lord's Prayer, which in Spanish we refer to as el Padre Nuestro. Padre is Father, Nuestro is our, so our Father who art in heaven.
Así que, amados, ya cuando vamos a terminar la oración familiar, vamos a terminar con las palabras del Padre nuestro. Ahora, amados, vamos a ahora pedir a Dios Padre en el nombre de Cristo, nuestro abogado y mediador, con la ayuda del Espíritu Santo. Allá vamos a orar. So let us pray, beloved. Let us pray. Señor Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado, Señor, para reposar de nuestro trabajo y también para reunirnos como la familia de Dios aquí en la iglesia, Señor, para ofrecerte culto y crecer en nuestra fe por los medios de gracia. Y te damos gracias, Señor, que por medio de Cristo tú eres nuestro Padre Celestial, Todopoderoso. Y te damos gracias que sí vas a escuchar a nuestra oración, porque nos acercamos a ti, Señor, por medio de Cristo Jesús, nuestro intercesor y sumo sacerdote. Señor, te damos gracias, Señor, por la obra de las madres. Que Dios los bendiga a todas las madres que el domingo pasado, especialmente la semana pasada. Señor, también te damos gracias por las familias y, Señor, como pedimos por la salvación de todos nuestros seres queridos y amigos y compañeros del trabajo y compañeros de la escuela. Y como también, Señor, pedimos por el avance de tu reino aquí, Señor, en Illinois, en Indiana, en Chicago Heights y en Park Forest, Señor, y Señor, en todas las ciudades, Señor, como, Señor, te pedimos por el avance de tu reino y como pedimos, Señor, que nos vas a usar a nosotros como tus instrumentos para compartir la verdad de Cristo y el amor de Cristo a nuestro prójimo. Y también, Señor, pedimos por tu misericordia. Señor, pensamos de Joshua y su salud, que tiene problemas con uno de sus ojos, Señor, y sí pedimos por la sanación de Joshua, Señor, que muy pronto se sienta mejor, Señor, y ayúdale, Señor, con sus estudios también, ya que ya estamos acercándonos al fin del año escolar. Esté con él, Señor, y también todos nuestros hijos. Ayúdale, Señor, en sus estudios, Señor, y ayúdale, Señor, a glorificar tu santo nombre en todo lo que están estudiando, Señor. También ayuda a nosotros como padres a instruir y disciplinar a nuestros hijos con mucho amor y cariño y paciencia, Señor, con tu ayuda. Señor, también pedimos, Señor, por la salvación de nuestros queridos hijos, Señor, esté con ellos, Señor, ayúdales no solamente con sus estudios, pero también ayúdales, Señor, a también crecer en su fe. Y, Señor, también, Señor, oremos por la familia Mozo, especialmente la familia de Jesús Cruz Mozo, el sobrino de Margarito, que falleció. Especialmente pensamos de la mamá de Jesús, Señor, Anabel, y, Señor, esté con ella, y también con el Padre, y también con todos los hermanos de Jesús Cruz, Señor. Señor, sí le pedimos por una paz que sobrepasa entendimiento, por medio de tu Espíritu Santo, el gran Consolador. Señor, no podemos imaginar la pérdida de un hijo querido. Y, Señor, esté con la familia Mozo durante este tiempo. Y, Señor, esté con Anabel y los hermanos de Jesús, y, Señor, y toda la familia, y ayúdales con todas sus necesidades de cuerpo y alma. También, Señor, oremos por el bienestar de Ana Solano y su madre y sus nietos. Señor, también, Señor, pedimos por todos ellos. Oremos, Señor, por doña Sonia, que tiene dolor de estómago, y te damos gracias que sí se sienta mejor, Señor, y ahí pedimos por tu bendición sobre el estudio bíblico este martes que viene. También, Señor, pedimos por nuestro querido hermano Arnold Laver y su familia, que según tu voluntad, Señor, será el pastor de un ministerio hispano en Richmond, Virginia. Y, Señor, sí pedimos por tus bendiciones sobre Arnold. También, Señor, sobre nuestro hermano Santiago Stafford, y te damos gracias, Señor, que se graduó este jueves pasado del seminario y que estará con nosotros el 30 de mayo
Te damos gracias, Señor, por él y también su esposa, Dana. Y, Señor, también pedimos por tus bendiciones sobre él, que él va a también obrar en un ministerio hispano en Springfield, Ohio, Señor, y te damos gracias por él. También, Señor, pensamos en nuestro querido hermano y el pastor Valentín Alpuche, que tendrá 2 cirugías para su espalda el 25 de mayo y también el 27 de mayo. Señor, el primer pastor de este ministerio del pacto. Señor, también pedimos por la sanación, no solamente del pastor Alpuche, pero también de su esposa, que tiene artritis en su mano y también en su cuello. Oremos, Señor, por Efraín Salgado, el hijo de una señora que va al estudio bíblico, que tiene corte este mes. Y también oremos por la salvación y el bienestar de la familia de Sabina Juárez, una señora que va al estudio bíblico. Y también, Señor, por la salud de Emma Serrano y su familia que tienen COVID. Y Emma es la prima de Graciela de Chela Puente. También oremos por la salud y la salvación de la familia de Emma, la familia Villa Gómez, que también tienen COVID. Señor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por este día, Señor, y concluimos nuestra oración usando las palabras que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar otro canto. Antes de escuchar el mensaje de hoy, el número 100, del alba al despuntar. Beloved, before we hear this afternoon's sermon, we shall stand to sing number 100, del alba al despuntar. Will you please stand as we sing?
Ahora, amados en Cristo Jesús, apenas comenzamos una nueva serie de sermones en el libro de Hechos y es muy bien que estamos estudiando este libro porque también nos va a entender la vida de la iglesia primitiva y el gobierno de la iglesia. Y durante el tiempo de la escuela dominical también estamos estudiando ¿verdad? De la doctrina de la iglesia y siempre estamos leyendo pasajes del libro de Hechos. Así que ahora vamos a enfocar nuestra atención aquí en Hechos capítulo 1 y aquí los versículos 12 a 26, a donde aprendemos acerca del papel activo de Dios en la vida de la iglesia. So beloved, please turn with me to Acts chapter 1, verse 12 to verse 26. We just started a new sermon series. We just finished a series recently through the book of Philippians, and now we turn our attention to the book of Acts. And so I invite you to turn with me to Acts 1, verses 12 to 26, where we learn about God's active role in the life of the church. And beloved, to help you understand as well the meaning of our passage as well as its application for the life of our church, there in the middle of your bulletin you have a sermon summary, both in English and in Spanish, along with the 3 points there in the middle of your bulletin. Así que, amados, ahí lo tienen en medio de su boletín, ¿verdad? El resumen, ¿verdad? Del sermón de hoy. Y aquí vamos a leer la palabra de Dios. Aquí leemos nuestro pasaje de hoy. Hechos capítulo 1, los versículos 12 a 26. Acts chapter 1, beginning at verse 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Zelote, y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Alceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión,
para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. La palabra de Dios. Vamos a pedir por la ayuda del Espíritu Santo, amados, para iluminar nuestra mente y para ayudarnos a entender este pasaje en su contexto y también para aplicar este pasaje a la vida de nuestra iglesia. Beloved, let us offer a prayer for the illumination, for we know it is the ministry of the Holy Spirit to guide us in all truth, and it is the Spirit who helps us to understand the spiritual things of God and to understand this passage in its proper context. And not only to seek to understand it, but to believe it and to apply it to the life of our church for our edification. So, beloved, let us ask for God's grace at this time. Let us pray. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y, Señor, te damos gracias por este pasaje de hoy y cómo dependemos, Señor, de ti, Señor, de la iluminación del Espíritu Santo, Señor, para entender mejor tu rol en la vida de tu iglesia. Y, Señor, ayúdanos a aprender, Señor, acerca de los varios aspectos de la vida de tu iglesia, específicamente, Señor, ¿verdad?, acerca de cómo debemos elegir los líderes de la iglesia. Y, Señor, los deberes de los líderes eclesiásticos. Y, Señor, cómo dependemos de tu Espíritu Santo para ayudarnos a entender mejor a la misión de la iglesia, el gobierno de la iglesia, Señor, y la vida de la iglesia. Y, Señor, cómo dependemos de ti, Señor, para ayudarnos, Señor, para que hacemos todas las cosas según tu palabra. Y, Señor, cómo dependemos de ti y de tu gracia. Y, Señor, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, a la cabeza de la iglesia, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amados en Cristo Jesús, como cristianos, dependemos de la ayuda de Dios para todas nuestras necesidades, ¿verdad? Y de cuerpo y de alma. Necesitamos la ayuda de Dios para encontrar trabajo y también ser buenos trabajadores. También necesitamos la ayuda de Dios para cuidar nuestra salud, porque a veces parece que siempre, ¿verdad?, estamos con la enfermedad o alguien está enfermo y cómo dependemos de Dios para darnos fuerza y salud. Y por supuesto dependemos de Dios para nuestra salvación, ¿verdad? Dado que tenemos una naturaleza pecaminosa, nosotros, según esta naturaleza pecaminosa, odiamos a Dios y su palabra, y por eso dependemos del Espíritu Santo para que nos dé los dones de la fe y el arrepentimiento. Y entonces, cuando examinamos nuestra relación con Dios, ¿verdad?, nosotros dependemos de Dios con respecto a todas nuestras necesidades de cuerpo y alma. Dependemos de Dios para preservar nuestra vida y también para preservar nuestra fe. Y dependemos de Dios, ¿verdad?, para que nos brinde alimento físico y espiritual. Y no solo dependemos de Él como individuos y también como familias, sino también como iglesia. Dependemos de Él como iglesia. La iglesia no puede sobrevivir sin la mano activa de Dios. Y en la historia del mundo, el pueblo de Dios siempre ha sido atacado y perseguido, ¿verdad?, desde el principio. Y vamos a aprender más acerca de eso, de la persecución, ¿verdad?, aquí según el libro de Hechos. Y cuando leemos la Biblia es asombroso cómo Dios sostiene y preserva su iglesia, ¿verdad?, en todos esos momentos de tribulaciones, pruebas, dificultades, dolores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cómo Dios preserva su iglesia. Y en nuestro pasaje de hoy aprendemos sobre otro ejemplo de cómo Dios gobierna, sostiene y preserva a su pueblo. Y hoy aprendemos sobre lo que le sucedió a la iglesia después de la ascensión de Cristo. ¿Qué pasó exactamente después de la ascensión de Cristo al cielo?
Y para ayudarnos a comprender nuestro pasaje, vamos a considerar 3 puntos. Primero, los miembros de la iglesia. Segundo, la muerte de un traidor. Y tercero, el 12º apóstol. Así que comenzamos con el primer punto, los miembros de la iglesia. So, beloved, in order to understand our passage this afternoon, we'll consider 3 points. First, the members of the church. Second, the death of a traitor. And third, the 12th apostle. And so we begin with our first point, the members of the church. Los miembros de la iglesia. Amados, por la obra del Espíritu Santo, Dios bendijo el testimonio de la iglesia y el reino de Dios avanzó a diferentes partes del mundo. La iglesia cristiana comenzó primero en la ciudad de Jerusalén. Ahí es a donde comenzó la iglesia primitiva. Y ya más tarde se plantaron iglesias en Judea y Samaria. Y luego se plantaron iglesias en Grecia y Asia Menor. Así que después de 30 años, los apóstoles vieron crecer la iglesia en 3 continentes después de 30 años. Y este crecimiento no ocurrió de la noche a la mañana, sino sí tomó tiempo. Y el libro de Hechos nos ayuda a comprender la historia de la iglesia primitiva. Y cuando Jesús regresó al cielo para estar a la diestra de su Padre Celestial, había 120 personas en la iglesia, según el versículo 15. Ahora, ¿quiénes eran los miembros de la iglesia primitiva? ¿Quiénes? Pues aquí leemos, amados, en el versículo 13, los nombres de los 11 apóstoles, menos Judas, y eran los líderes eclesiásticos. Aquí, según el versículo 13, leemos la lista de nombres de los apóstoles. Y también en el versículo 14, también ahí aprendemos que habían mujeres. Y algunas de estas mujeres probablemente vieron la tumba vacía de Cristo. Y Lucas solo mencionó el nombre de una mujer en esta lista. Solo mencionó el nombre de una mujer, María, la madre de Jesús. Durante su vida, María había sido testigo de algunos de los acontecimientos más importantes, ¿verdad?, de la vida de su hijo. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. María estuvo presente cuando Jesús enseñó en el templo de Jerusalén cuando era niño, y ella estuvo presente cuando Cristo convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Y ella estaba en el Calvario cuando su amado hijo murió en la cruz. Ahí también estaba María. Y también en nuestro pasaje de hoy, María era parte de la iglesia primitiva. Ahora, dentro de la iglesia, los otros hijos de María también estaban con ella. Así que también aquí leemos, ¿verdad?, acerca de la presencia de los hermanos de Jesús. Y amados, si quieren una lista de los hermanos de Jesucristo, pueden leer esa lista en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, el versículo 3, a donde leemos los nombres de los hermanos de Jesús. Por ejemplo, Judas, Simón, Jacobo, o también podemos decir Santiago, y de los hermanos de Jesús, tal vez el más famoso es Santiago, porque sabemos que Santiago, el hermano de Jesús, era el pastor de la iglesia de Jerusalén, y también escribió, ¿verdad?, esa carta, ¿verdad?, que tenemos en el Nuevo Testamento. Así que nuestro pasaje nos da otro ejemplo bíblico de cómo Dios avanza su reino a través de las familias, ¿verdad? Que por lo general Dios no solo obra en la vida de un individuo, ¿verdad?, no solamente en nosotros, sino que obra en la vida también de los padres, los hijos, ¿verdad?, y los hermanos. Y es nuestra oración que esto sea cierto
para nuestras propias familias. Que Dios no solamente va a obrar en nuestra vida, pero también en la vida de nuestros seres queridos. El enfoque de la iglesia primitiva estaba en Cristo, ¿verdad? Cuando pensamos, ¿verdad?, de la Madre de Jesús, de la Virgen María, cuando pensamos de María, cuando pensamos de los hermanos de Jesucristo, cuando pensamos de todos ellas, ¿verdad?, nosotros aprendemos algo, ¿verdad?, que estaban enfocados en Cristo como la iglesia primitiva. Y durante el culto, durante el tiempo de adoración, enseñaron sobre la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión de Cristo, ¿verdad? En su testimonio. También proclamaron la perfecta obediencia y el sacrificio perfecto de Cristo en su testimonio. Y también en su santificación. Dependieron del Espíritu Santo para crecer en una mayor semejanza a Cristo. Así que nos damos cuenta, ¿verdad?, en la vida de María, también en la vida de los apóstoles y también en la vida de la iglesia primitiva y también como debe ser en nuestra vida, que debemos centrar nuestra atención en Cristo Jesús. Dado que Cristo es la cabeza de su iglesia, la iglesia se somete a Cristo. Y antes de su ascensión, Cristo instruyó a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén. ¿Por qué? Para recibir el derramamiento del Espíritu Santo, según Hechos 1:4. Y después de la ascensión de Cristo, la iglesia esperó en Jerusalén para recibir el Espíritu Santo. Y esperaron en el aposento alto, según Hechos 1:13. Y mientras que estaban esperando para recibir el Espíritu Santo, ¿qué estaban haciendo ellos como iglesia? ¿Qué estaban haciendo ellos ahí en ese tiempo, verdad? En el aposento alto antes del día de Pentecostés. ¿Verdad? Ahora, no sabemos exactamente si este aposento alto es el mismo lugar donde Jesús celebró la cena del Señor durante la semana de su pasión, pero lo que sí sabemos que en este aposento alto era un lugar privado donde los discípulos podían orar sin interrupción. Así que aquí es otro ejemplo, aquí según el libro de Hechos, acerca de la importancia de la oración, ¿verdad?, en la vida de la iglesia. Es muy, muy importante orar, ¿verdad?, como cristianos, como familia, como iglesia. Es muy importante, ¿verdad?, la oración. Así que una de las actividades centrales de la iglesia, ¿verdad?, según este pasaje y en muchos otros pasajes, es la oración. ¿Y por qué es tan importante la oración? Pues la oración es la forma principal de expresar nuestra gratitud a Dios por su salvación y bendiciones. Cuando recibimos dones, regalos, bendiciones, ¿verdad?, damos gracias a Dios, gloria a Dios, ¿verdad?, por recibir estas bendiciones. Porque sabemos que cada don perfecto viene de lo alto, viene del Padre de las luces, viene de nuestro Padre Celestial, que nos quiere bendecir como sus hijos, hijos de Dios, ¿verdad? Y también, no solamente en la oración, damos gracias a Dios por sus dones y por sus bendiciones y su salvación, pero también reconocemos en la oración acerca de nuestra dependencia total de Dios como individuos y como iglesia. ¿Cómo dependemos de Él? ¿Verdad? Somos como niños pequeños y le pedimos a nuestro Padre Celestial, quien es todopoderoso, lleno de amor y misericordia, lleno de bondad, y pedimos a nuestro Padre Celestial en nuestro tiempo de necesidad: Dios Padre, ¿cómo te necesito en este tiempo, en esta hora, para ayudarme, ¿verdad?, a mí y mis seres queridos y toda mi familia? ¿Verdad? ¿Cómo dependemos de Dios Padre? ¿Verdad? Por su gracia, ayuda, fortaleza y consuelo. Que Dios recibe toda la gloria, porque cada don perfecto proviene de Él. Ahora, amados, el segundo punto: la muerte de un traidor. And beloved, to our second point, the death of a traitor.
Cuando estudiamos el libro de Hechos, aprendemos cómo el Espíritu Santo guió y bendijo el testimonio apostólico al mundo. También aprendemos cómo el Espíritu usó a ciertas personas como su instrumento para proclamar el Evangelio de Cristo, ¿verdad? En todo el mundo, en todo el Imperio Romano. Así que, amados, si quieren saber, ¿verdad?, acerca de la organización de este libro de Hechos, hay varias maneras para entender la organización de este libro. Por ejemplo, una manera podemos aprender acerca de la organización del libro de Hechos, es que primero el ministerio comenzó en Jerusalén, después Judea, Samaria, Grecia y Asia Menor, ¿verdad? Y hasta Roma, ¿verdad? Pero también podemos comprender la organización de este libro de otra forma también. Por ejemplo, aquí en este libro aprendemos principalmente del ministerio de 2 apóstoles. Por ejemplo, la primera parte de este libro de Hechos, del capítulo 1 hasta el capítulo 12, aprendemos sobre el ministerio de Pedro. Y ya en la segunda parte del libro de Hechos, aprendemos sobre el ministerio de Pablo, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28. Así que de modo que el libro de Hechos centra nuestra atención en las obras misioneras de 2 hombres, ¿verdad?, de Pedro y de Pablo. Pero claro, cuando decimos esto, amados, inmediatamente necesitamos clarificar algo y aclarar algo, porque es muy importante saber que también otro nombre que podemos dar a este libro es no necesariamente, ¿verdad?, que los hechos de los apóstoles, pero es mejor decir los hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cómo Jesucristo usó, ¿verdad?, a ciertos varones, a ciertos hombres, y también cómo usó a los miembros de la iglesia para avanzar el reino de Dios, ¿verdad?, llenándoles con el Espíritu Santo. Así que también podemos llamar este libro, ¿verdad?, los hechos, ¿verdad?, de Cristo Jesús, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo que usó, ¿verdad?, a los apóstoles y los miembros de la iglesia como sus instrumentos. Así que siempre damos toda la gloria a Dios, no a Pablo, no a Pedro, sino toda la gloria a Dios que usó a estos hombres humildes como sus instrumentos. Y así que, amados, es muy importante clarificar eso. Y en nuestro pasaje notamos que Pedro era el principal apóstol de la iglesia y solo hubo 11 apóstoles porque Judas traicionó a Cristo por 30 piezas de plata y luego se suicidó. Y por la iluminación del Espíritu Santo, Pedro explicó cómo la traición de Judas fue profetizada en el Antiguo Testamento. Aquí leemos el versículo 16 y el versículo 17. Acts 1, verse 16 and verse 17. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Así que notamos cómo se cumplieron 2 profecías del rey David con respecto a Judas. Así que no era una sorpresa para, ¿verdad?, la traición de Judas, no era una sorpresa, pero ya sabemos desde el Antiguo Testamento que iba a pasar, que iba a ocurrir esto, ¿verdad?, según, ¿verdad?, los salmos de David. Y para entender estas profecías necesitamos conocer un poquito la vida de Judas. Judas Iscariote fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Cristo. Aunque Judas era el tesorero de los apóstoles, era un ladrón. Y cuando María, la hermana de Lázaro, ungió el cuerpo de Cristo con perfume, Judas protestó por esta generosa acción y según Juan 12, los versículos 5 y 6, Judas quería vender el perfume y luego tomar el dinero para sí mismo.
Así que imagínense si damos el dinero a Judas, ¿qué iba a hacer Judas? Como el tesorero, ¿qué hizo? Tomó el dinero para sí mismo. Así que cuando Judas traicionó a Cristo, también lo motivó el dinero. Notamos, ¿verdad?, este pecado en la vida de Judas. Judas traicionó a Cristo también, lo motivó el dinero, y según Lucas 22, el versículo 3, Judas estaba bajo la influencia del diablo. Judas habló con los sumos sacerdotes acerca de entregarles a Jesús. Y según Mateo 26, el versículo 15, él recibió 30 piezas de plata por su traición. Cuando Judas se acercó a Jesús, ¿qué hizo, amados? ¿Qué hizo? Lo besó y luego Jesús fue arrestado. ¿Y qué hizo Judas después de traicionar a Cristo? ¿Se sintió tristeza? ¿O felicidad? ¿O arrepentimiento? Pues si quieren saber la respuesta, leemos la respuesta en Mateo 27, los versículos 3 a 5. Aquí leemos: Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y cuando leemos sobre la muerte de Judas, hay dos versiones sobre cómo murió. Algunas personas piensan que Mateo 27 y Hechos capítulo 1 se contradicen sobre la forma en que murió Judas. Así que hay una contradicción entre estos dos pasajes, Mateo 27 y Hechos 1. Pues no. Mateo 27, el versículo 5 dice que Judas se ahorcó, pero cuando leemos Hechos 1, 18, ahí leemos: Judas cayó de cabeza, se abrió de par en par por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Amados, estas dos versiones no están en conflicto, pero estas versiones se complementan. Como cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios y está inspirado por el Espíritu Santo, y el Espíritu guió a los autores bíblicos. Entonces, ¿cómo debemos entender estos dos pasajes si sabemos que la Biblia no se contradicen? Pues, amados, nosotros en conjunto estos dos pasajes, Mateo 27 y Hechos 1, ¿verdad?, describen una secuencia de eventos, lo que pasó primero y lo que pasó segundo. En primer lugar, Judas se ahorcó, eso es lo que pasó primero. Y en segundo lugar, lo que pasó después: sus intestinos salieron de su cuerpo cuando cayó de cabeza. Eso es lo que pasó después. Y cuando examinamos los principales eventos en la vida de Judas, fue el cumplimiento de ciertas profecías en el Antiguo Testamento. Con la ayuda del Espíritu Santo, Pedro mencionó 2 salmos de Dios que correspondían a Judas. Así que esto no nos cae de sorpresa, ¿verdad? La traición de Judas no es una sorpresa, pero ya sabemos que iba a pasar desde, ¿verdad?, porque tenemos los salmos. Y ahí leemos las profecías de los salmos. Aquí, por ejemplo, en Hechos 1:20, Pedro se refiere al Salmo 69. Aquí, Hechos 1:20. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Entonces, cuando los sumos sacerdotes usaron el dinero de Judas para comprar un lugar de entierro, todos esos eventos fueron de acuerdo con el plan de Dios.
los sumos sacerdotes usaron el dinero. ¿Qué pasó con este dinero? ¿Verdad? Aquí tenemos a Judas que recibió este dinero, ¿verdad? Y ya después lo entregó, lo dio atrás. ¿Y qué hicieron los sumos sacerdotes con este dinero? Así que aquí leemos cómo usaron el dinero para comprar un campo donde enterraron a los extranjeros, según Mateo 27, el versículo 7. Y este campo se llama campo de sangre, según nuestro pasaje de hoy, Hechos 1:19, campo de sangre. Ahora el tercer punto, el 12º apóstol. And now to our third point, the 12th apostle. Cuando leemos Hechos 1:20, se mencionan dos profecías diferentes. La segunda profecía viene del Salmo 109, el versículo 8. Tome otro su oficio. Y una mejor traducción de la palabra oficio sería una posición de liderazgo en la comunidad. Entonces Pedro le dijo a la iglesia que alguien necesitaba ser designado como el 12º apóstol para poder cumplir la palabra de Dios, para cumplir el Salmo 109, el versículo 8. Y así que los deberes de un apóstol incluían ofrecer liderazgo y cuidado pastoral a la iglesia. ¿Y cuáles son las calificaciones de un apóstol? ¿Verdad? ¿Cuál es nuestro criterio para nombrar un apóstol? Pues aquí leemos el criterio que nos dio el apóstol Pedro, aquí en Hechos 1:21 y hasta el versículo 22. Hechos 1:21. Aquí leemos, ¿verdad? El criterio para nombrar otro apóstol. Acts 1, verse 21 and 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Así que según estos versículos, solo un testigo del ministerio terrenal de Cristo, desde el tiempo de su bautismo hasta el tiempo de su ascensión, podría ser un apóstol. Alguien que estaba ahí presente desde el momento del bautismo de Cristo Jesús hasta el tiempo de su ascensión, ¿verdad? Necesitamos nombrar otro apóstol que sí fue testigo, ¿verdad?, de estos eventos muy importantes. Después de que Pedro dio este criterio, la iglesia eligió a dos hombres. Aquí leemos Hechos 1, el versículo 23, Acts 1, verse 23. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Cuando Jesús eligió a los 12 apóstoles, la selección fue su decisión. Y por lo tanto la iglesia primitiva quería que Dios tomara la decisión. Y durante este tiempo en la historia de la iglesia, la mayoría de los cristianos se convirtieron al cristianismo del judaísmo. Y en el Antiguo Testamento, los israelitas tenían una forma de discernir la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando echaron suertes, pensaron que Dios revelaría su decisión. Esta era una costumbre del Medio Oriente que usaban los israelitas. Por ejemplo, si leemos Proverbios 16:33 y Números 26:55, notamos cómo los israelitas echaron suertes para discernir la voluntad de Dios. De esta manera pusieron la decisión en manos de Dios, porque Dios determinaría los resultados. Aquí leemos lo que pasó en nuestro pasaje de hoy, Hechos 1:24, Acts 1, verse 24. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces
a los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Así que, Señor, aquí tenemos dos varones, ¿verdad? ¿Y cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles? Ahora, amados, ahora es muy importante, ¿verdad? Entender este pasaje, y también importante entender el oficio de apóstol. Ya no tenemos el oficio de apóstol en la vida de la iglesia de hoy, ¿verdad? En este oficio especial solo existió durante la época del Nuevo Testamento, porque hoy en día no tenemos apóstoles. Sí tenemos pastores, diáconos, ancianos. Sí reconocemos esos oficios en la vida de la iglesia, pero ya no tenemos, ¿verdad?, el oficio de apóstol. Y tampoco, amados, tampoco echamos suertes para determinar quiénes serán los líderes de la iglesia. Así que, necesitamos un nuevo pastor, pues vamos a echar suertes. Necesitamos ancianos y diáconos, echamos suertes. Ya no hacemos eso, amados. Más bien, durante el tiempo que tenemos, durante el tiempo de la escuela dominical, vamos a explicar mejor y vamos a dar muchas citas de la Biblia de cómo debemos elegir los líderes de la iglesia. Por ejemplo, ya para mañana, la madre iglesia de este ministerio, Faith URC Beecher, van a tener una reunión de congregación, ¿verdad?, para escoger 2 nuevos ancianos y 2 nuevos diáconos. Y así que, ¿cómo van a escoger estos nuevos ancianos y nuevos diáconos? ¿Qué es el proceso para escoger los líderes de la iglesia? Pues también vamos a explicar esto en más detalle, ¿verdad?, durante el tiempo de escuela dominical, pero en breve, en pocas palabras, ¿verdad? Los líderes de la iglesia van a escuchar y recibir recomendaciones de la congregación, de los miembros de la iglesia, y los líderes de la iglesia, estamos hablando de los ancianos, los pastores y los diáconos. Y vamos a escuchar y recibir recomendaciones de los miembros de la congregación, para si ciertos varones para ciertos oficios. Y ya después, cuando el concilio, es decir, el grupo de liderazgo de la iglesia, durante su reunión, selecciona la lista final de candidatos para el cargo de pastor, anciano y diácono, ¿verdad? En esa reunión de líderes van a elegir y tener esa lista final de candidatos. Y ya después, durante una reunión de la congregación, ya después la congregación van a votar para decir, ¿verdad?, yo pienso que este varón sería un buen pastor o buen anciano o buen diácono. ¿Y cuál es nuestro criterio? Pues Dios nos ha dado un criterio, según 1 de Timoteo capítulo 3. Ahí leemos, ¿verdad?, el criterio, las calificaciones para ser anciano y pastor y diácono, según 1 de Timoteo capítulo 3. Ahí leemos. Y ya después, durante la reunión de la congregación, los miembros de la iglesia votarán por el pastor y los ancianos y los diáconos. Y creemos que Dios obra a través de este proceso para seleccionar a los líderes de la iglesia. Y ya cuando estudiamos el libro de Hechos, también nos damos cuenta acerca de este proceso, ¿verdad? Ya después en este libro, cómo nombraron ancianos, recibieron recomendaciones de la congregación y ya después votaron y eligieron a ancianos y diáconos, ¿verdad? Y también según un criterio bíblico, como en 1 de Timoteo capítulo 3. Así que, amados, a lo largo de nuestro pasaje nos damos cuenta de 3 cosas. Ahora les quiero dar un resumen
¿verdad?, de este pasaje, acerca de la mano activa de Dios en la vida de la iglesia. En primer lugar, Dios eligió a los miembros de su pueblo, ¿verdad?, varones y mujeres. Y también, en segundo lugar, todo lo que le sucede a la iglesia está de acuerdo con el plan de Dios. Cuando ahí está Cristo, ¿verdad?, ahí está Dios en los cielos, ahí no hay sorpresas. Todo está conforme con su voluntad, según su voluntad y según su plan. Y en tercer lugar, aprendemos cómo Dios está activo en la selección de los líderes, ¿verdad? Ahí en la selección de los líderes. Y damos gloria a Dios por ser miembros de la iglesia, y también nos reconocemos como nuestras vidas, la vida de nuestra iglesia, están siempre en sus manos, las manos de Dios. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por su papel y su rol activo en la vida de la iglesia. Amén y amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu voluntad, Señor. Te damos gracias por tu plan. Te damos gracias, Señor, por tu papel activo, Señor, en la vida de tu iglesia, con respecto a los miembros, a los líderes, y como en tu mente, Señor, según tu voluntad, no hay sorpresas, pero todo está bajo tu control, y nuestras vidas y la vida de este ministerio están todos en tus manos. Y cómo dependemos, Señor, de ti para guiarnos y para ayudarnos. Y gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia y por tu ayuda. Y, Señor, sí pedimos por tu bendición sobre la reunión mañana, Señor, con la Madre Iglesia y la selección de los ancianos y los diáconos. Y, Señor, todo esto te lo pedimos en tu santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia, en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, amados, ya vamos a cantar de nuevo, dando gracias a Dios, ¿verdad? Y, ¿verdad?, expresar nuestra gratitud a Dios por medio de cantos y alabanzas. Así que, amados, nuestro otro canto es el 108, Dar Gracias, y hoy cantar, y por favor pónganse de pie. Beloved, we come towards the end of our service, and will you please stand as we sing our final song, and then afterwards it will be the parting benediction.
bendición de Dios. And now, beloved, the parting benediction. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.